A todos, muchísimas gracias por venir a acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, en el marco de la exposición Biorigami, tenemos la plática con Secowatl León, y la plática es Biorigami, entendiendo la diversidad biológica a través del plegado de papel. Les presento al maestro Secowatl. Secowatl León Peralta, de 28 años, es un artista de origami y biólogo por la UNAM, nacido en Puebla, radicado en la Ciudad de México, y ha practicado el arte y la ciencia del plegado del papel durante más de 15 años, y comenzó a diseñar sus propios modelos en 2013. Nacido en una familia de artesanos, músicos, danzantes prehispánicos, su infancia estuvo marcada por constantes viajes a los desiertos y bosques de México, experiencias que le inspiraron a obtener la licenciatura en biología. Hoy en día sus diseños de origami reflejan la forma en que percibe a los animales y plantas que lo rodean, y para ello utilizan una variedad de papeles hechos a mano en todo el mundo. Su trabajo ha sido expuesto en lugares como el Museo Franz Mayer en México, el Museo Stephen y Peter Sachs del Jardín Botánico de Missouri en Estados Unidos, el Centro de Japón en la Universidad de los Andes, Colombia, y la Escuela del Museo de Origami de Zaragoza, España. Y bueno, la exposición de Biorigami la tenemos en la biblioteca y tenemos ya una semana más para verlo. Los dejo con el maestro Secowatl. Por cuestiones de protocolo, las puertas quedarán abiertas. Si tenemos algún incidente, temblor o cualquier otro siniestro, por favor, a salir por las puertas más cercanas a ustedes. Gracias. Me dijeron que para facilitar la grabación me parara por aquí, entonces voy a estar aquí. Bueno, antes que todo, muchas gracias por venir. La verdad es que obtener espacios para exponer, principalmente aquí en México, me ha sido muy complicado, y dicen que uno es profeta en casa propia. Entonces, afortunadamente, después de haber recorrido algunos otros lugares en otros países, me da mucho gusto ver que no solo mi trabajo, sino que el origami en general está ganando reconocimiento aquí en México. Entonces yo espero que esta exposición pues abra paso a más personas que no solamente quieran mostrar origami, sino mostrar cualquier otro tipo de arte. Entonces, esta idea del biorigami realmente es algo que me ha estado persiguiendo por mucho tiempo, y para mí lo más importante es cómo es que se ha transformado el acto efímero de plegar una pieza de papel a crear arte con significado. En sus orígenes, el origami es un arte tradicional japonés. Su nombre proviene de las palabras japonesas oru, que significa doblar, y kami, que significa papel. Desde hace varios siglos, el origami se ha practicado en Japón, su lugar de origen, aunque el papel tiene su nacimiento en China hace 2000 años. No obstante, que ha habido expresiones de papel plegado en muchos otros países alrededor del mundo, es en Japón que se lleva a cabo de una manera más representacional. Es decir, no solamente se plegaba el papel a la mitad o en biombo, como eran los códices mesoamericanos, por ejemplo, sino que en Japón realmente se le daba una connotación de significado. Pese a que el papel es muy viejo y el origami también, realmente las primeras expresiones escritas de este arte datan de hace apenas unos siglos, y como podemos ver, se trataba de representaciones sencillas de una grulla, las cuales se formaban a través de plegar rectángulos que se cortaban longitudinalmente pero sin llegar a los bordes, de modo que las grullas resultantes estaban todas conectadas. Había rituales que se conocían como senbasuru, que consistían en plegar 1000 grullas con la intención de pedir un deseo. Entonces el origami tenía una connotación más bien ritual. Y hasta el día de hoy el origami seguiría siendo esto, si no fuera porque el siglo pasado Akira Yoshizawa le dio totalmente un giro de 180 grados. Los méritos de Akira Yoshizawa básicamente son dos. El primero es que llevó al origami a ser no solamente un juego infantil,
sino realmente un arte. Lo que él hizo fue aquellas estructuras que veíamos aquí, completamente trasladarlas a nuevas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, con pliegues sencillos lograba este elefante, y el siguiente paso era darle toda la expresión. Para ello también él utilizaba no solamente una hoja, sino dos. Entonces, como buen pionero, exploró todas las cosas que pudo. Y el segundo mérito es que creó un lenguaje en el cual el origami, a través del cual el origami se podría comunicar, empezando desde una figura relativamente sencilla, regularmente un cuadrado, pero también podría ser un triángulo, un rombo, un rectángulo, hasta llevarlo a un producto terminado. Y esta capacidad de comunicación, como nos cuenta la historia, pues hace que todo evolucione mucho más rápido. En la actualidad el origami luce más o menos de este modo, el origami representacional o figurativo. Podemos ver animales robustos con detalles, incluso garras, plumas, dedos, artrópodos con todas sus patas, inclusive textura. Todos estos modelos están plegados con una sola hoja de papel. Aquí una cara era azul y la otra blanca para obtener el contraste entre los dos colores. Este cocodrilo con todos sus dientes, uñas y escamas viene de la misma hoja de papel. Y lo impresionante es que, o lo que para mí es destacable, es que detrás de todas estas obras hay científicos. El doctor Robert Lang, doctor en física, quien trabajó en el departamento de láseres y óptica de la NASA, el ingeniero Brian Chan, egresado del MIT, el biólogo Michael LaFosse, que actualmente es uno de los exponentes más grandes del mundo de la elaboración de papel para origami. Y para mí es bastante destacable porque, de hecho, en palabras del mismo Michael LaFosse, el origami es un balance perfecto entre la ciencia y las artes. Y de hecho, muchas personas que hacen origami tienen un antecedente o trayectoria en las ciencias o en las artes. Y es que desde diversas palestras se ha abordado el origami como un proceso. ¿Cómo transformamos un cuadrado de papel sin más que dobleces en un modelo terminado con un significado? De acuerdo con diferentes contextos, se ve como un problema ingenieril, cómo transformamos un plano en un objeto tridimensional, solamente cambiando sus dimensiones, un problema arquitectónico, cómo damos origen a una estructura tridimensional con soporte en la base y más delgado en la altura, por ejemplo, o simplemente un problema artístico, en el cual voy a jugar, voy a mover, pero no voy a cortar. De acuerdo con Lang, toda esta idea la podemos resumir en una simple ecuación. Tenemos una idea, tenemos un papel, y al final pues lo que queremos es plasmar esa idea en el papel. Para poder reconstruirla, tenemos que abstraer la idea principal. Como hacemos con los muñecos de palitos cuando somos infantes, lo más simplificado y de cualquier forma es pues una figura de palitos. Acuérdense de los muñecos de palitos que ustedes hacían para representar la cabeza, los brazos, las piernas y el tronco. Pues es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos dos palitos aquí que representan las mandíbulas, otros dos palitos para representar las antenas y otros 6 para representar las patas. Esa es la simplificación más extrema de este escarabajo. Lo siguiente es que queremos una forma en el papel que tenga todas esas extremidades o apéndices. Y al final a esto le damos forma y llegamos a un modelo terminado. Y como bien nos dice Lang, abstraer esto es fácil. Darle forma a esto es más o menos fácil. Pero el paso entre la abstracción y la realidad, eso es lo difícil. Entonces, para ello, tenemos que entender cuáles son los dobleces que me despejan en la ecuación. O sea, que me pasan de este lado al otro. Para ello tenemos que conocer nuestra materia prima, que básicamente son dos dobleces. El monte y el valle. El monte es un doblez que se aleja de mí, y como ven, pues crea una montaña. Y el valle es un doblez que se acerca a mí. Como ven, pues es un valle que se forma como si fuera entre dos montañas, ¿no? Y esa es la materia prima del origami. Con eso trabajamos y nada más. La construcción más sencilla. Un monte a lo largo y un monte y un valle. ¿Cómo se ve esto plegado? Pues así como cuando nos dan un ticket en el súper y lo doblamos a la mitad y otra vez a la mitad. Pues es exactamente lo que pasa aquí. Un pliegue aquí a lo largo y el siguiente para doblar esa mitad en la mitad. Estas construcciones siguen varios principios.
la más básica es que la diferencia entre montes y valles es de 2. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 valles y un monte, y entonces el modelo es plano. Eso es lo más sencillo. Lo siguiente, ¿qué tal si tenemos 2 montes y un valle que atraviesa por una diagonal? Lo que vamos a tener es que el valle hace que las esquinas se dirijan hacia arriba, y entonces las otras 2 solapas, que serían estas 2, se conectan. El producto es que las 4 esquinas del cuadrado están unidas. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos 2 diagonales que son valles y 2 dobleces vertical y horizontal que son montes? Vamos a tener los bordes unidos y, muy interesante, los 4 vértices del cuadrado independientes. Lo que estamos obteniendo son puntas, solapas, o en inglés flaps. Ahora, siguiente paso. Vamos a añadirle una bisectriz, o sea, vamos a dividir el ángulo a la mitad. Lo que va a ocasionar es que las 4 puntas que teníamos anteriormente pues van a ser más delgadas. Y así sucesivamente es que podemos ir añadiendo dobleces para poder hacer más complejas las construcciones. Aquí vamos a añadir 2 líneas más que van hacia los bordes y entonces sacan puntas extra. Lo que vamos a tener son las mismas 4 puntas largas y ahora también 4 puntas cortas. Estas construcciones son todas las que utilizó Yoshizawa para generar al final de su vida alrededor de 50.000 diseños de origami diferentes. Hacía alrededor de 10 al día y murió a los 80 años. Entonces fue muy prolífero simplemente trabajando con esto. Pero pues para sistematizarlo hubo que preguntarse ¿qué porción del papel del cuadrado es ocupada para cada punta? Vamos a empezar con una. Si nosotros doblamos el papel a la mitad y luego a la mitad y hacemos un doblez transversal de la longitud que queramos, L, y desdoblamos, vamos a ver que la cicatriz que hicimos va a ocupar esta área del cuadrado y todo el resto pues puede servir para otras cosas. Si esto mismo lo volvemos a doblar a la mitad, vamos a tener que la cicatriz forma este polígono. Y si lo plegáramos de nuevo a la mitad infinidad de veces, tendríamos un palito y la línea a la cual hicimos el doblez inicial sería una porción de circunferencia. En este caso es un cuarto de circunferencia. Entonces, si nosotros hacemos esto mismo, pero en lugar de la esquina en un borde del cuadrado, obtenemos media circunferencia. Y si lo hacemos en el centro del cuadrado, obtenemos una circunferencia completa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? N número de puntas igual a n porciones de circunferencia, ya sean cuartos, medios o círculos completos. Y entonces con eso ya podemos entender cómo funcionan las bases más tradicionales que dan origen a los modelos más básicos que se diseñaron hace 200, 300 años. Y esto, no sé si les suene al Bauplan. En biología conocemos el Bauplan como esta configuración general de la estructura y organización de los componentes de un organismo. Pues aquí realmente es lo que estamos haciendo. Estamos generando un Bauplan que nos va a dar todas y cada uno de los apéndices necesarios para formar un modelo. Y esta idea no sé si les parece familiar, pero en biología comparativa es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Cuando vamos a describir una nueva especie de animal o planta, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo se compara esta patita con la patita de todas las otras especies que conocemos? Es un ejemplo muy reduccionista, pero es realmente un ejercicio de biología comparativa. Ahora bien, si nosotros tomamos estos mismos principios y los trasladamos a modelos más complejos, vamos a empezar tomando este modelo, que es la base tradicional para hacer una grulla. Y el primer ejercicio, ¿qué pasa si tomamos 4 como estos? Los ponemos así, juntos uno con otro, y estos son los círculos que nos dan. 3 círculos grandes aquí arriba, 3 círculos en medio y 3 círculos abajo. Además de 4 círculos pequeños que están entre ellos y un círculo principal en medio. Lo que pasa es que podemos acomodar cada una de estas puntas para darle identidad a una extremidad del modelo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estos 3 círculos laterales y vamos a transformarlos en 3 patas. Los 3 círculos que están aquí en el otro grupo de patas, el círculo que está aquí arriba en el cuerno de aquí abajo, este círculo en el de arriba y el círculo central para hacer el cuerpo.
Y con las 4 puntas restantes podemos hacer detalles como cuernos extra, podemos hacer antenas, podemos hacer ojos. Y esta es una construcción muy sencilla. Lo único que hicimos fue unir 4 bases para hacer una grulla. Ahora bien, si en medio de todos estos círculos quisiéramos añadir espacios, podríamos llegar a algo como esto. Un escorpión en el cual tenemos espacios o ríos, como no los conocemos en el origami, para que cada una de las patas esté separada por una cierta longitud y cada una tenga un tamaño distinto. Todo eso lo podemos hacer acomodando los círculos de los tamaños respectivos. Entonces realmente el problema de cómo hago cualquier cosa en origami se reduce a cómo empaqueto círculos en un cuadrado. Y ese es un problema que ya se había resuelto en la física y en la ingeniería, pues simplemente a la hora de empaquetar objetos en una caja. Vamos a llevarlo a cosas que no sean artrópodos. En este zorro gris que pueden ver en la exhibición, tenemos una punta larga que representa la cola. Esta punta y el complemento que está aquí representan las patas traseras. Esta punta de aquí y su complemento aquí representan a las patas delanteras. Esta punta de aquí a las orejas y esta punta de acá a el hocico. Pero ahora bien, noten que aquí yo tengo otros 2 círculos adicionales. Lo que hice fue, pues si tengo tanto papel, voy a utilizar esta esquina para crear un cambio de color y voy a utilizar estas 2 para hacer una cara más detallada. Entonces con la punta de arriba transformé para hacer un ojo y con la punta de abajo para hacer un hocico. Y todos estos espacios los utiliza uno pues ya para añadir todas aquellas cosas que nosotros consideramos que embellecen al animal. Aquí podrían ver que hay más papel y ese es el que cubre la parte principal del cuerpo. En este ejemplo del borrego cimarrón, igual, tenemos aquí una punta pequeña que es la cola, esta punta y el complemento son las patas de atrás, esta de aquí y el complemento las de enfrente, estas son la cornamenta, estas son orejas y la de la esquina, la cara. De igual modo, noten que aquí este círculo pues es muy grande, sin embargo estas patas pues no son del doble tamaño de las otras. Aquí lo que hacemos es, noten este vértice es el que está aquí. Y entonces lo que hice fue trabajarlo de modo que me ayudara a reforzar el cuerpo y obtener unas patas que sean pequeñas y elegantes. Entonces es muy interesante porque ya no solamente es un ejercicio de empaquetar círculos, sino también lleva el trabajo artístico, la siguiente fase de transformación, de llevar la estructura geométrica al modelo terminado pues con un significado. Y más aún, ya que tenemos una estructura para un bóvido general, pues podemos adaptarla por la otros, como este antílope sable o este cudo que también están en la exposición. Entonces ahí ya tenemos un buen plan para hacer bóvidos y entonces lo podemos manipular para poder recrear especies distintas o añadir detalles, etc. ¿Y qué pasa si tenemos ahora un cérvido con un montón de complejidades? Pues empaquetar tantos círculos se vuelve complicado, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplificarlo a una cuadrícula. ¿Por qué? Porque en una cuadrícula tenemos tantos puntos como queramos. Entonces aquí, por ejemplo, esta punta y esta punta de las esquinas representan las patas traseras y estas bifurcaciones que están a cada lado son las que nos ayudan para hacer las pezuñas. Esta punta central es la que origina la cola, esta punta y esta punta originan las patas delanteras y todas estas puntas pequeñas son las que vemos aquí en la parte de las astas. El papel que está en el medio es el que nos ayuda a tener un cuerpo mucho más definido y robusto. Y por supuesto, pues esto genera una estructura que es muy geométrica, un tanto fea, pero el objetivo es embellecer esa forma geométrica en un modelo que representa algo, en este caso pues un guapiti. La siguiente idea es, ok, pues aquí podemos hacer un montón de astas, ¿por qué no lo llevamos a animales con un montón de apéndices? Y entonces podemos hacer una mantis. En este caso, de nuevo, esquinas se representan las patas traseras, las del medio las patas delanteras, todos estos pliegues escalonados son los que forman el abdomen, que está aquí abajo, estas partes más amplias, la cubierta de las alas, y aquí las patas raptoras, las antenas, y estas puntas que están aquí son las que nos ayudan a hacer ojos y 2 pares de mandíbulas. Entonces realmente
ya con esto como que la puerta se abre, porque si tenemos una cuadrícula, si lo que vamos a usar son líneas en una cuadrícula, podríamos tener n líneas en una cuadrícula de n divisiones. Podemos llevarla a una mantis que tiene alas, aquí es la misma construcción, solamente aquí modificado para que tuviera 4 puntas que son las alas desplegadas. Una tarántula con todas las texturas, aquí lo que hice fue, así como la mantis para el abdomen, entresaqué el papel para dar la textura. Las 4 patas están aquí, los pedipalpos salen aquí, y aquí los quelíceros. Y si eso no fuera suficiente, pues un MVP. Igual, pedipalpos, 3 pares de patas, y aquí, que hay mucho papel, pues es el que se utiliza para obtener todas las púas de los pedipalpos. Más aún, pliegues escalonados para que el abdomen tenga sus segmentos. Y la verdad es que ya llegando a este punto, pues uno lo puede volver tan ridículo como uno quiera. Sin embargo, pues para mí, mi principio ha sido mantenerlo en ángulos de 45 grados, porque por supuesto uno podría volver a los de 22.5 o ángulos muy locos que muchos autores utilizan para obtener estructuras muy extrañas. Pero a mí me gusta mantenerlo hasta cierto punto sencillo. ¿Y qué hay de las plantas? Pues bueno, esta es una composición que hice basada en esta fotografía de Passiflora vitifolia y un colibrí ermitaño centroamericano. Me encantan los colibríes y me gustan mucho las pasifloras, entonces parecía una idea obvia hacer una representación de esto. Y si se dan cuenta, son modelos bien contrastantes. Uno tiene muchas partes y tiene que ser hecho con un papel muy delgado, y el otro tiene pocas y tiene que ser hecho con un papel de 2 capas para obtener los cambios de color. La construcción de la pasiflora es realmente muy similar a la que vimos en los artrópodos pasados. ¿Cómo son las pasifloras? Pues bueno, tienen 5 sépalos que están en la corona más externa, 5 pétalos en la siguiente corona. Aquí con estos 5 vértices vemos los sépalos, los 5 vértices que tenemos aquí son los pétalos, y luego sigue la corona, que son un montón de puntas. Pues todas esas puntas van a estar reflejadas por todos los vértices que vemos aquí. Este es el espacio para el androginóforo, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas que yo utilicé para formar 5 estambres, y finalmente 3 puntas para los 3 estigmas. Entonces realmente uno podría hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Y pues para el colibrí utilicé una construcción un poco más sencilla. El papel que está aquí me sirve para hacer un pico que es más largo, aquí para obtener alas que tengan un cambio de color y algo de textura, y el papel que resta aquí para obtener una colita bifurcada. Y bueno, pues yo estudio orquídeas, tengo que hacer orquídeas, por supuesto. Y es un ejercicio bien interesante. Para mí las orquídeas son el tema más difícil del origami, porque la lógica es la misma que para un insecto. Necesitas un montón de puntas y que cada una tenga una identidad. Sin embargo, en las orquídeas y en general pues en las flores, tú debes procurar que cada sépalo, que cada pétalo pues sea elegante, que sea bonito. No quieres que tenga pues todas las arrugas que potencialmente tú podrías hacer aquí, ¿no? Entonces ahí lo que he tratado es regresar a las estructuras en ángulos de 22.5 grados y procurar la limpieza en lo más posible. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí esta punta va a ser el sépalo dorsal. Esta punta más gruesa, junto con esta, los pétalos, que representan este y a este. Esta punta y esta punta, que son delgadas otra vez, a los sépalos. Y ahora obtuve estas 2 puntas gruesas, que están aquí y aquí, para obtener las ramificaciones del labelo, y una punta muy larga para obtener el lóbulo medio del labelo. Noten que hay un cambio de color, entonces en este caso una cara es café y la otra es rosa. Usando un mismo diseño, pues podemos hacer una orquídea completa, con un ensamble ya más bonito. Y esta misma estructura, pues la podemos usar para hacer otro tipo de orquídeas. Esta es una orquídea de Darwin, y aquí esta punta, en su lugar, la utilicé para obtener un nectario tan característico de esta orquídea. Y pues, para terminar, todo esto pues es para compartir cómo es que yo abordo la diversidad biológica. Para mí, encontrar una nueva, o ver una nueva especie de lo que sea, me lleva a hacer una abstracción geométrica, a construir círculos, a construir ángulos,
Y todo eso pues para poder representar la belleza de la biodiversidad de nuestro planeta. Si quieren descargar este código, aquí encontrarán en mi sitio web algunas instrucciones para hacer algunos animales. Recomiendo que empiecen por el colibrí, que es el más sencillo, y terminen por el escarabajo. Si tienen dudas me dicen. Es un proceso de aprendizaje, es una curva que empieza muy abajo y luego escala rápidamente. Estas son instrucciones originales mías. Si en algún momento pues, quieren pedir algo, estoy abierto a comisiones. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, EcoWatt. Todo es muy bello, es muy fácil, se explica muy fácil, pero cuesta trabajo. En la biblioteca tenemos la exhibición de la obra EcoWatt. También tenemos unas instrucciones y papel para que empiecen a hacer sus colibríes. Yo soy Marísima, quien estudió en el campus central en los 90, seguramente conocieron al Papirolas. Era un personaje que nos entretenía a los estudiantes haciendo papirolas. Nunca llegó a este arte, definitivamente. Pero bueno, tenemos a EcoWatt, si quieren hacer preguntas, si quieren hacer comentarios, y nuevamente los invito a visitar la exposición que tenemos en la biblioteca. Ahí tienen sus papelitos para que hagan su colibrí. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, me gustaría que nos platicaras de los tipos de papel, porque me imagino que no siempre son los mismos y algunos deben tener ventajas sobre otros, no sé. Eso. Ok. El papel da para toda una serie de seminarios, pero realmente, por ejemplo, aquí, si nosotros vemos una hoja bond casual que nosotros tenemos en esta impresora, este es un papel hecho de manera industrial, usando madera, y tiene un peso aproximado de unos 100 gramos. El papel de impresora nos sirve para hacer pues, los modelos más sencillos, pero hay un momento en el que ya se rompe o el tamaño es demasiado pequeño para hacer cosas más complejas. Para mí, el descubrir papeles fue y ha sido y sigue siendo una trayectoria eterna. Realmente lo primero que yo probé cuando quise salir de las hojas de color pues fue el papel América, el papel Bond, el papel lustre, el papel Manila. Yo iba a la papelería y era muy gracioso para la señora porque lo que le decía era, pero déjame tocarlos. Y entonces era de que me decía, en el estante que está más hasta atrás, más hasta arriba, había un papel así de un azul aguamarino. Y es, pero quiero tocarlo. Fue muy divertido y la verdad es que todo eso me ayudó mucho a desarrollar también pues, habilidades. Llegó un punto en el que, gracias al internet, yo me entero de que en otros países están utilizando algo que se llama papel seda. Y entonces salgo corriendo a las papelerías de la región a buscar papel seda. Y resultó que nadie sabía que era el papel seda. Yo estaba muy frustrado hasta que un día, siendo muy observador, me di cuenta es que tal vez el papel seda es lo que aquí conocemos como papel china. Y el papel china, pues nosotros lo vemos frágil, pues es barato, es un papel que cada día de muertos se genera en gran cantidad y se desecha al día siguiente. Entonces, empezar a usar papel china fue muy retador porque no entendía qué era lo que había que hacer. Y entonces ahí fue cuando me enteré que podíamos ocupar un compuesto llamado metilcelulosa, que es un azúcar, un polisacárido generado de manera industrial, que hace unas décadas se utilizaba mucho para pegar papeles tapiz. Ahora los papeles tapiz tienen pegamento y la metilcelulosa más bien se utiliza pues, para degradado alimenticio, para hacer gelificantes y demás. Pero logré conseguir metilcelulosa y me di cuenta de que si uno la aplica sobre papel china, este se vuelve mucho más manejable, mucho más rígido y más durable. Y eso para mí fue una transformación porque pues, el papel seda tiene un grosor de unos 18 gramos. Entonces uno puede utilizar solo uno o utilizar 2 capas, 3 capas y entonces ahí se empiezan a abrir las oportunidades porque uno ya no solo depende del material que pueda adquirir en la papelería, sino del que uno puede hacer en casa. Este modelo está hecho con papel china, tratado con metilcelulosa y una capa de pintura acrílica.
El proceso es muy lento, es muy tardado, tienes que dejar que cada una de las partes seque para poder darle forma, pero pues al final los resultados valen mucho la pena. Por el contrario, este modelo está hecho con un papel hecho en Vietnam, se llama ZO, se escribe D-O con acento, y es muy interesante porque solamente se hace a través de una especie de planta en particular, del género Rhamodendron, de la familia Timelaceae. Y este lo adquirí gracias a un amigo que hizo su investigación doctoral estudiando las tradiciones de elaboración de papel en Nepal y en Vietnam. Y lo interesante es que pues en Vietnam hace unos 15 años adquirir papel pues, profesional para origami era muy difícil. Ellos vieron que tenían un papel autóctono y entonces decidieron incorporarlo a su trabajo, y ahora pues el papel ZO es el sello de origen y de identidad del origami vietnamita. Entonces ahora yo estoy tratando de hacer lo mismo con el papel amate aquí en México. Afortunadamente he tenido pues, reconocimiento por parte de algunas sociedades de etnobotánica que han mirado a bien el utilizar el amate para darles nuevas interpretaciones. Entonces pues yo espero que en el futuro el amate sea el equivalente al ZO en Vietnam. Pero bueno, realmente sí, detrás de cada uno de estos modelos pues hay diferentes historias. Este es un papel japonés llamado un ryu, hecho de moráceas. Este es un papel que se hace aquí en Oaxaca, hecho con un hibisco. Este es un papel hecho en Colombia, con algodón. Este es un papel de Nepal, hecho con otra Timelaceae. Entonces, la historia detrás de cada tipo de papel es muy interesante, porque no solamente hay un producto terminado, sino que hay una diversidad botánica y hay una tradición muchas veces hasta milenaria. Me extendí un poco, pero no quería quedarme sin decir algo al respecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, ese es un comentario. Primero, felicitar por ese trabajo de forma extraordinaria. Y segunda, me parece también súper interesante que tiene una gama básicamente infinita para explorar, porque estamos viendo solo 3 de 5 films propuestos por una Namuris, ¿no? Pero estamos viendo animales, plantas, insectos, bueno, pues los animales, pero pues te da para hacer algas, protozoarios, hongos, etcétera, ¿no? Se me antojó, por ejemplo, estaba pensando en esos momentos que le llaman dedos de muertos, en origami, me parece una propuesta, se me antojó, pues. Yo no tengo la capacidad más que de imaginar cómo sería evidente, y eso queda completamente alejado de lo que podría ser en la realidad. Y pues nada, te sigo felicitando, que sigas en este camino para ir explorando, desarrollando, perfeccionando este arte. Muchas gracias. Sí, en efecto se puede hacer todo, y de hecho, pues en este caso yo me limité a la diversidad biológica, pero realmente hay gente que solamente hace aviones o edificios o autos. Entonces sí, realmente como objeto de diseño, el origami te permite hacer lo que sea. Y de hecho, esa es una crítica que algunas personas expertas en bellas artes le han hecho al origami, como que ¿es un arte o es más bien una herramienta de diseño? ¿Es un arte o es más bien justo un proyecto de arquitectura, un proyecto de ingeniería? Entonces eso se mete en definiciones un poco más extrañas, pero pues sí. Una de mis ideas es que al final de mi vida pues tenga al menos un árbol filogenético, ¿no? Con origami, y así representar varias ramitas del árbol de la vida. Ahí vamos. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias por mostrarnos este arte, y sí me gustaría que me dijeras, que nos comentaras cuál ha sido la pieza que ha resultado un gran reto para ti. A lo mejor el tratamiento del papel, algo. Gracias. Sí. Pues bueno, por complejidad, pues se ve que no era muy sencillo, ¿no? De hecho, como anécdota, este fue hecho en 2019, pero en 2020 pensé en hacer una versión un poco todavía más refinada, y la vi en sueños. O sea, estaba en la pandemia,
de esas veces en las que uno ya tenía insomnio. Y realmente sí, en sueños fue que vi cómo modificar esta construcción para llevarla a la realidad. El problema es que la solución, aunque posible, es muy complicada y no me he dado el tiempo de llevarla a la realidad. Yo creo que cuando lo haga ese será el más complicado. Pero la verdad es que esta orquídea, cuando la logré, fue como, yo solito me puse mi estrellita. Porque, como les digo, hacer flores es difícil porque aplicas la misma lógica que para un insecto, pero debe de quedar todo limpio. Y además el papel pues debe estar muy bien tratado. Este fue un papel japonés hecho con fibras de moráceas, tratado con metilcelulosa, que además como era blanco debía tener todo el cuidado en que no hubiera nada de suciedad. Al final igual pues uno lo trata con más celulosa para que la forma quede más rígida. Entonces todo eso sí me llevó tiempo de meditar y de pensar y al final cuando lo logré hecho sí dije, te rifaste. Es un modelo que está muy cerca de mi corazón, la verdad. Y en general hay muchas orquídeas que no puedo traer porque estoy preparando para otra exhibición, pero sí, para mí las orquídeas, lejos de que sean mi objeto de estudio académico, me parece que son muy difíciles. Incluso cuando hice la pasiflora, pues como que la lógica era un poco similar a la de un insecto, ¿no? Aquí podía dejar un poco de desastre y no había tanto problema porque estaba oculto. Pero en las orquídeas me siento expuesto. Esa sería mi respuesta. Pues si no hay más, nuevamente los invito a que entren, a que exploren. Hay algunas instrucciones, si tienen dudas me pueden contactar y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Les recuerdo que en la exposición todas estas figuras que están viendo, que están en la biblioteca, pueden verlas y también a preparar su colibrí.